El viaje a los planetas. Érase una vez un niño llamado Lucas, que siempre soñaba con viajar por el espacio y explorar planetas. Un día, Lucas decidió construir su propia nave espacial y partir hacia el universo en busca de aventuras. Después de muchas horas de trabajo, finalmente terminó su nave. Y llegó el día en que despegó rumbo a los planetas. El primer planeta que Lucas visitó fue Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Descubrió que Mercurio era un planeta muy caliente, debido a su cercanía al Sol. La temperatura promedio en la superficie de Mercurio era de 430 grados Celsius. Lucas también descubrió que Mercurio era el planeta más pequeño del sistema solar y no tenía atmósfera. Se dio cuenta de que era importante conocer la distancia de los planetas al Sol y las características de sus superficies para entender sus condiciones de vida. Luego, Lucas visitó Venus, el segundo planeta del sistema solar. Descubrió que Venus era un planeta muy hostil, debido a su densa atmósfera de dióxido de carbono, que causaba un efecto invernadero y hacía que la temperatura en la superficie fuera de unos abrasadores 462 grados Celsius. Lucas aprendió que la atmósfera es vital para la vida, ya que una atmósfera densa puede tener consecuencias negativas. El siguiente planeta que Lucas visitó fue la Tierra. Lucas se emocionó al ver su hogar desde el espacio. Se dio cuenta de que la Tierra tenía una atmósfera única, que permitía la vida, y aprendió que nuestro planeta es el único conocido en el universo que tiene vida. Comprometiéndose a hacer su parte, para proteger y preservar nuestro planeta Tierra. Después, Lucas visitó Marte, el cuarto planeta del sistema solar. Lucas descubrió que Marte era un planeta seco y frío, con una atmósfera delgada que no protegía la superficie del viento solar. Aprendió que Marte tenía una historia geológica interesante y que los científicos estaban explorando la posibilidad de que hubiera habido vida en el pasado. Luego, Lucas visitó Júpiter, el quinto planeta del sistema solar, quedando impresionado por la enorme masa de Júpiter y sus lunas, incluyendo la luna Io, que tenía volcanes activos en su superficie. Lucas comprendió que Júpiter era un gigante de gas y que la masa de este planeta era importante para mantener la estabilidad del sistema solar. Finalmente, Lucas visitó Saturno, el sexto planeta del sistema solar, conocido por sus anillos brillantes. Allí se encontró que los anillos de Saturno estaban hechos de miles de millones de partículas de hielo y polvo, siendo un ejemplo de la diversidad y complejidad del sistema solar. Después de su viaje, Lucas se dio cuenta de que el espacio es vasto y fascinante, y que cada planeta tiene su propia historia y características únicas. También se dio cuenta de que es importante aprender y entender cada planeta, para apreciar el valor de la vida en la Tierra y cuidar nuestro hogar en el universo. Colorín colorado, este cuento ha llegado a su fin. Si te gustó, recuerda, suscríbete amiguito y déjame un dedito arriba.